El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un legista y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el legista, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel lugar. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta buena noticia de hoy nos trae 2 preguntas. La primera es: ¿cómo heredar la vida eterna? Y después viene otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pero la segunda pregunta parece que se traga la primera, pero no es así. Miremoslo de cerca. La palabra prójimo quiere decir literalmente próximo, es decir, cercano. Eso es lo que quiere decir prójimo. Prójimo es una pronunciación alterna de la palabra próximo. Ambas vienen de la misma raíz latina que es próximos. Bueno, perdónenme la clase de filología, pero es para poder explicarme mejor. Entonces, hay 2 maneras de entender al prójimo. Prójimo es el que está cerca de mí. Por ejemplo, es de mi tierra, de mi lengua, de mi religión, de mi partido político, de mi clase social.
en fin, el que está cerca de mí. Pero hay otra, que es la que propone Jesús. Prójimo es aquel a quien yo me le acerco. Este hombre se le acerca a Jesús con una cuestión que es de carácter legal. Él quiere que Jesús le defina legalmente quién es el prójimo. Y los judíos, pues como ellos tenían la ley de Moisés, que era su ordenamiento legal, se agarraban de la ley. Por eso dice que pasó un sacerdote y lo vio y dio un rodeo y siguió de largo. ¿Por qué? ¿Por mala gente? No. Era porque la ley de Moisés prohibía tocar los cadáveres y aquel tipo se veía como muerto, tendido en el camino. Y la ley de Moisés prohibía tocar los cadáveres porque quedaba impuro el que tocara el cadáver. Por eso hizo el sacerdote y el levita, hicieron el quite. Los dos grandes representantes de la religión judía, guiados por la ley de Moisés, se hacen los lejanos, se apartan, no se hacen prójimos. Pero viene un samaritano que no tiene esa ley de Moisés, él tiene otra cosa, la compasión, la humanidad. Y entonces lo ve tendido y no se decide a pasar de largo, se acerca, lo encuentra en la deplorable situación en la que está, semimuerto, y se dedica a cuidarlo. Echarle aceite, el aceite se usaba como medicina en aquella época. Echarle vino, el vino se usaba como usamos nosotros hoy el alcohol o el mertiolate, que ya no se usa, ¿no? Para poder desinfectar las heridas. Y luego lo monta en su cabalgadura. Por cierto, ese viaje que estaba haciendo el samaritano era un viaje de negocios. El término que usa allí, la palabra ir de viaje, se usaba para los viajes de negocio. Entonces, él lo toma, se lo lleva a la posada donde él solía llegar, allí lo cuida, se lo deja encargado al posadero con el compromiso de que lo que gaste en él, él se lo reconoce. Y entonces Jesús le pregunta al legista, al experto en la ley de Moisés, le dice: ¿quién crees tú que se hizo, no que era, sino que se hizo prójimo de el que cayó en manos de los bandidos? Él no pronuncia el nombre samaritano porque ese nombre para los judíos era maldito. Y entonces por eso dice el que practicó la misericordia con él. Precisamente de eso se trata. Prójimo es aquel que necesita tu solidaridad y que tú te le acercas para brindársela. Ese es el prójimo. Y en la medida en que tú estás dispuesto a acercarte al que necesita de ti y le brindas tu ayuda, en esa medida estás amando a Dios y en esa medida heredas la vida eterna. Por eso, cuando nosotros venimos a celebrar la Eucaristía, no podemos acercarnos a comulgar por mucho que nos hayamos rezado 100 rosarios en el día y hayamos hecho 20 viacrucis, pero si hemos maltratado a una sola persona, no podemos acercarnos a comulgar, porque la vida eterna está a disposición de aquellos que se hacen prójimos de los demás.